Una vez tenemos hecha nuestra aplicación, una vez tenemos nuestro sistema de autenticación, de autorización para nuestros usuarios y una vez le estamos poniendo nuestros recursos del back para que los puedan visualizar en la parte del front, quizá uno de los conceptos que siempre nos falta por pulir o que siempre nos falta por analizar es el tema de cómo trabajamos con ese token, cómo en nuestra comunicación con la parte del back o con nuestro servidor podemos hacer ese refresco de ese token para que el usuario pues no vea ningún tipo de bloqueo o no tenga que volver a hacer login cada 2x3 y nosotros mantengamos una frescura bastante amplia, digamos, con respecto a lo que es la generación de nuevos tokens del usuario y que podamos controlar, por ejemplo, quién accede a nuestra aplicación y llevar un registro pues para estadísticas o para lo que sea. Hoy además sobre una aplicación de Angular 17-18 vamos a poder ver cómo poder implementar esta autenticación, cómo poder hacer un refresco de token de la manera más sencilla a través de un maravilloso interceptor. Hoy no nos lo podemos perder. Mi nombre es Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Tenemos como punto de partida una aplicación del front, una aplicación del back que ya están desarrolladas y que voy a hacer un pequeño resumen de en qué se basan, pues para tener un poquito de contexto sobre lo que vamos a trabajar. Tenemos una aplicación en el back en la que tenemos una API de usuarios, dentro de la cual pues tenemos 3 URLs, la de register, la de login y la de refresh token. Cada una recibe pues en el body los datos necesarios, por ejemplo para registrar necesitamos name, email y password, para el login necesitamos email y password y para refrescar el token pues necesitamos el token de refresco para poder comprobar si este es válido, si está dentro de la base de datos, etcétera, etcétera. Para el tema de los empleados, que es la ruta que en este caso está autenticada y en este caso queremos de alguna manera bloquear en caso de que el usuario no cumpla con los requisitos, lo único que tenemos que pasarle es una petición GET sobre esta URL y además pues necesitamos la autenticación, la autorización. ¿Cómo esto lo traspasamos a nuestra aplicación de Angular? ¿Cómo trabajamos con ello y cómo jugamos con el registro y con el login? Bueno, pues tengo una pequeña aplicación de Angular ya desarrollada con 3 componentes, un registro, una lista de usuarios y un login. Vamos a echarles un vistazo, simplemente pues lo mismo de antes para ponernos en contexto. Si nos fijamos, tenemos los servicios ya desarrollados. En el servicio de usuario, una función para registrar al usuario, no tiene más que coge la URL base y a partir de los datos de un usuario que se los transmitimos a través de un formulario, podemos registrarnos haciendo una petición post sobre la URL de register, lo mismo una petición post sobre la URL de login, pasándole los datos del usuario, en este caso email y password. Y en el servicio de empleados, lo que tenemos pues es lo mismo, pero la petición GET sobre la URL base que es API empleados y no le estamos pasando absolutamente nada, con lo cual me dará error porque me está pidiendo la autorización. Si esto lo vemos sobre el navegador, vemos que si accedo a la URL de la lista de empleados, que es la raíz, lo que me está diciendo y lo que me está dando aquí es un error 401, es decir, no tengo permisos para poder acceder a los recursos que estoy pidiendo del back. Por lo tanto, pues me está devolviendo un error el cual tendré que tratar. Nosotros en este servicio, por ejemplo en el de empleados, podríamos pasarle directamente las cabeceras que las estamos guardando y de esa manera pues podríamos acceder a los recursos. Pero claro, ¿qué sucede si yo tengo que mandar esas cabeceras muchas veces, si tengo que hacer un refresco de token, si tengo que trabajar con el token, etcétera, etcétera? Bueno, pues lo mejor es que en Angular creemos un interceptor e incluso en otros frameworks se puede simular, si es que no vienen de fábrica estos de interceptor, se puede generar esa estructura. Por ejemplo, la librería Axios nos permite también crear interceptors. Podríamos hacerlo pues para poder interceptar, como su propio nombre indica, evidentemente esto es obvio, las peticiones salientes desde nuestra aplicación y poder enganchar ahí pues todo el tema de lo que es la gestión de la cabecera. Lo que vamos a ver es que si nos vamos a la URL de registro, tenemos un formulario de registro muy simple que he creado con Reactive Forms Module, en el cual pues me puedo dar de alta Mario, vamos a poner un email como este, gmail.com y un 2345 de password para no perderme. En principio me ha devuelto los datos del registro, todo ha ido bien, se ha registrado en la base de datos. Si vemos además nos devuelve el ID de la base de datos, lo estoy persistiendo sobre una base de datos no relacional de MongoDB para que sea un poquito más ágil a la hora de hacerlo. Y en el login lo que hacemos es pues pasar el login mario@gmail.com, que es el usuario que he registrado, un 2345, la password con máxima seguridad para que no nos equivoquemos, le damos a enviar y en principio la respuesta que nos devuelve es por un lado el access token, un mensaje que no vale para nada, y el refresh token por otro lado. Dentro de los formularios, más en concreto dentro del formulario de login, lo que estamos haciendo es guardar estos tokens dentro del local storage para tenerlos un poquito controlados. Ahí los tenemos, tanto el token normal como el refresh token, para luego poder trabajar. Repito, una vez hecho el login, si nosotros incluyésemos la cabecera dentro de la petición que estamos haciendo para recuperar los empleados, pues no habría problema, porque realmente los recuperaríamos y ya estaría. Sin embargo, si esto lo tenemos que hacer, como he dicho antes, para cada una de las peticiones, igual nos volvemos un poco locos, entonces esto hay que ponerle solución creando un interceptor. Vamos a ello para facilitarnos y mejorarnos mucho la vida. El primer paso que voy a seguir va a ser dentro del servicio de usuarios, este servicio, para luego poder gestionarlo todo un poquito mejor. Lo que voy a
hacer va a ser generar un par de funciones. Una función que por ejemplo va a ser getOutToken, dentro de la cual pues simplemente voy a recuperar el token normal y corriente, el que he almacenado, por lo tanto accedo a local storage, le hago un getItem para recuperar el ítem y recupero el nombre que le había puesto, que era token. Lo que sí que voy a hacer para cubrirme un poquito es devolver un string vacío en caso de que el token no haya, para que podamos ver pues cómo pues es el trabajo de la devolución de este token. No tenemos que estar constantemente comparando si está vacío o no está vacío. Voy a hacer lo mismo para el refresh token. Vamos a hacer un get refresh token y voy a devolver exactamente lo mismo, pero para el token de refresh. Algo así. Y aquí le habíamos puesto refresh, sin tanta S, refresh token. Ahí lo tenemos. Son dos metoditos simplemente para que nos ayuden un poco pues a luego recuperar de manera un poquito más ágil esos tokens. Y luego, para poder trabajar con la petición de refresco, para poder hacer esa petición al back que comentaba, esta no la tengo hecha, es decir, el hecho de lanzar esa petición para pedir el refresco del token no lo tengo hecho. Realmente el back lo que está haciendo por detrás es, me está pidiendo para esta URL un token, ese token ya me lo da en el login, ese token tiene cierta caducidad, bastante rápida, de 1 minuto, no tendría por qué ser de 1 minuto, pero claro, yo no puedo estar molestando al usuario cada vez que el token este se caduca y le digo, oye, cada minuto tienes que volver a hacer login porque es un tostón. ¿Qué hacemos? Pues enviamos el token y un token de refresco. Si el token, que es el que de verdad autentica, falla, lo que sucede es que entra en funcionamiento el token de refresco y veremos cómo hacerlo funcionar automáticamente sin que el usuario se tenga que preocupar. Evidentemente el token de refresco ya tiene mucho más margen para poder trabajar y para poder estar más tranquilos, pero eso lo tenemos que hacer nosotros internamente. Y si da errores, evidentemente deslogar al usuario, comentárselo, poner una alerta o lo que sea. Por tanto, es importante pues que hagamos también esta petición. Vamos a llamarla refresh token. Como no tenemos que pasarle absolutamente nada, pues como parámetro no le pasamos nada y vamos a lanzar la petición. Primero me voy a traer el token de refresco y lo vamos a sacar de aquí directamente de la función que acabamos de hacer, getRefreshToken, ahí lo tengo, y luego voy a hacer la petición. Las peticiones anteriores las he estado lanzando a través de promesas, por eso lo del firstValueFrom, he transformado el observable a promesa, pero ahora para tener un poco más de juego con el observable con el que vamos a trabajar y con la petición, no voy a hacer dicha transformación, así que sobre HTTP client directamente voy a retornar lo que es la petición que vamos a hacer al back. Es una petición post. Le voy a decir de momento que me devuelve any, ¿vale? Vamos a especificarlo de esta manera. Si luego quisiéramos hacer un tipo, una interfaz, estaría muy bienvenido. Y luego lo que vamos a hacer pues es construir la URL. La URL se construye a partir de la URL base que tengo arriba, que es esta, API usuarios, la tenemos ahí arriba. Y luego le juntamos la parte del refresh. Simplemente estoy cumpliendo con las pautas que tengo marcado por el back, es decir, la URL es API usuarios y luego refresh. Y además en el body hay que pasarle ese refresh token. Por lo tanto, aquí en el body le pasamos el refresh token y ya estaría. Tenemos una petición que nos va a permitir, una vez el token normal y de autenticación haya caducado, poder lanzar esta otra petición para que se refresque y poder así, sin que el usuario se entere, por debajo poder hacer un refresco del token y por tanto volver a tener esa autenticación que nos devuelva a los empleados o lo que sea. Vamos a crear Interceptor, por tanto me voy a la terminal con el CLI de Angular, que es la herramienta maravillosa y fantástica que tenemos para poder crear todos los elementos dentro de una aplicación de Angular. Pues lanzamos ngGenerate, Interceptor, meterlo en alguna carpeta, por favor, que no esté todo por ahí flotando y bailando. Interceptors, por ejemplo, vamos a llamar auth, nombre típico que ponemos siempre este tipo de interceptores, y le voy a quitar los tests, skip test, algo de este estilo. Generamos el interceptor, se me genera el ficherito, vuelvo a arrancar la aplicación, ngserve, estoy poniendo todas las letras para ser una buenísima persona, podía poner ngs y vamos a abrir el interceptor que tiene esta pinta. Es simplemente una función en la cual yo puedo interactuar pues con las peticiones salientes, hacer cosas, agregarle el token, etcétera, etcétera, para así poder pues jugar un poquito con toda esta estructura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que este interceptor funcione es irnos al fichero appconfig, fichero nuevo que ha aparecido en las últimas versiones de Angular, sobre el Angular 16, etcétera, etcétera. Yo estoy trabajando con Angular 18 y aquí lo que hay que hacer es, cuando nosotros proveemos el uso de HTTP Client para lanzar peticiones, hay que agregarle una funcionalidad que es with interceptors. Este with interceptors recibe un array con todos los interceptors que nosotros vamos a aplicar, en nuestro caso auth interceptor, que es el que acabamos de crear. Si pusiéramos más, al ser un array, se aplican en orden, tanto para la ida cuando nosotros lanzamos la petición como para la vuelta. Cuando vuelven las respuestas, se aplican en orden inverso. Por lo tanto, ya tenemos el interceptor aplicado, ya está pasando por aquí todas las peticiones y si no nos lo creemos podemos poner un console log que realmente sí que están pasando. No hay ninguna complicación extra. Lo bueno de esto es que yo aquí puedo empezar pues a trabajar con todas estas, con la petición saliente y poder hacer cosas como por ejemplo,
Lo primero que voy a hacer, como toda la gestión de la interacción con el back, digamos, lo estoy haciendo con el servicio de usuarios, me voy a traer el servicio de usuarios, usuario service, utilizamos el método inject que nos proporciona Angular y lo inyectamos dentro de nuestro interceptor para ya poder utilizarlo. Para, por ejemplo, pues oye, lo primero que voy a hacer es traerme el token, porque lo que voy a hacer es engancharlo a la petición saliente. Voy a intentar engancharlo a la petición saliente. En caso de que el token esté caducado o que me dé algún tipo de problema, ya ahí hablaremos del refresh token. Entonces lo que vamos a hacer es, desde el usuario service, me traigo el get out token, que lo tengo aquí, y lo almaceno en esa variable token para poder utilizarlo. Cuando nosotros enviamos nuestras peticiones, si queremos modificarlas previas a este envío, porque esto lo único que hace es decirle, oye, sigue hacia adelante el camino que tengas que seguir, nosotros lo que tenemos que hacer es clonar esas peticiones para que no haya efectos secundarios o que no pasen cosas raras. Así que lo que voy a hacer es crearme una nueva petición, auth-rec o rec with headers o lo que queramos, y clonamos sobre la original. En esta clonación, cosas que podemos hacer es, por ejemplo, llamar a setHeaders para establecer pues las cabeceras que sean necesarias. En nuestro caso, una cabecera authorization, en la cual pues le vamos a incluir el token. Esto lo que está haciendo es que me está clonando la petición de salida, esa petición que sale directa hacia el back, le está agregando ciertas cabeceras y podríamos hacer modificaciones. Por ejemplo, podría modificar el método, podría modificar el body, podría modificar incluso la URL. De lo único que me tengo que preocupar es que aquí, en vez de poner la original, ponga la autenticada. Si el back no lo necesita, no pasa nada porque no va a recibir la petición. Si el back no necesita el token, lo va a recibir y lo va a ignorar, o sea que no pasa absolutamente nada. ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, pues agregar el token en cada petición, veremos si esto de alguna manera funciona y es capaz de devolvernos la lista de empleados como prometíamos en un principio. Si nos fijamos ahora en la lista de empleados, veremos cómo nos da un error y eso es porque el token ha caducado. Evidentemente ya hemos estado un rato trabajando con ese mismo token, pues ha caducado. Si volvemos a hacer login, vuelvo a poner mi información con la que he hecho login, enviamos, en principio ya se ha refrescado. Si nos vamos a la lista de empleados, vemos como todo funciona exactamente normal, nos devuelve una lista de empleados y la está mostrando aquí, no tiene más. Si cumplimos con las pautas que nos marca el back, pues evidentemente todo esto funciona. Si incluimos en el token, perdón, en la petición de salida incluimos el token que nos está pidiendo, funciona. ¿Qué pasa cuando ahora en un minuto esto caduque? Bueno, pues nos tenemos que hacer cargo de esto. Cuando esto caduque o cuando el token deje de funcionar, nosotros tenemos que interceptar esa respuesta también para actuar en consecuencia. Si lo queremos hacer automático, automático. Si aquí lo único que queremos hacer es directamente cuando el token caduque, cerramos el login, digamos, del usuario, pues aquí ponemos un mensaje, ponemos una alerta y se cierra el login. Pero si queremos actuar en consecuencia y hacer un refresh token con ese token que tenemos, pues habría que hacerlo ahora sobre la respuesta. Ahora probamos, vemos cómo sale y vemos cómo interceptarlo. Si nos fijamos, una vez refrescamos la página, cuando el token ha caducado, lo tengo puesto un minuto nada más, aquí vemos pues cómo nos devuelve otra vez el error. Vamos a actuar en consecuencia y vamos a intentar refrescar este token. Como esto es un observable, nosotros podemos trabajar con él, ahí lo tenemos, podemos trabajar con él y por lo tanto interactuar con la respuesta que nos devuelva. La mejor manera, en vez de suscribirnos, es utilizar el pipe para aquí poder empezar a capturar errores, o hagamos lo que sea necesario. Tenemos diferentes funciones relacionadas con los pipe para poder capturar errores. En este caso la que voy a utilizar es catch error, esta de aquí, mediante la cual nosotros pues vamos a poder gestionar, digamos, el error que nos devuelve y por lo tanto actuar en consecuencia. Recibe una función anónima con el error y a partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a colocar todas esas acciones necesarias para poder volver a refrescar ese token. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Oye, detectamos el error. Aquí podríamos mirar, el estatus del error es 401, es 403, es 400... Bueno, pues aquí ya depende un poco de la estructura que tengamos en el back, capturaremos el error consecuente. Lo que voy a hacer es directamente refrescar el token, es decir, vamos a retornar del usuario service, que es el servicio con el que estamos trabajando, la acción de refresh token. Esto lo que va a hacer en un principio es volver a hacer una petición al back. En esa petición al back vamos a intentar refrescar ese token y por lo tanto lo que me interesa aquí en principio es volver a gestionar la respuesta de esta petición. Por lo tanto vuelvo otra vez al pipe y vemos cómo lo gestionamos. Claro, aquí hay dos opciones, o que me dé error, lo que querrá decir es que ese refresh token da error, puede ser que esté caducado también, etcétera, etcétera, o puede ser que dé un error en el back, o puede que vaya todo bien. Si va todo bien, lo que me va a devolver el back es un nuevo token. Con ese nuevo token podré hacer la petición y el usuario no se va a enterar de lo que ha pasado por medio. Por lo tanto, voy a utilizar dos funciones. Una que es switch map,
esta de aquí, y la otra que va a ser lo mismo de antes, catch error. En caso de que haya error, nos vamos a ir por esta de aquí abajo y veremos pues cómo deslogarnos o la acción que queramos llevar a cabo si es que el token de refresco tampoco funciona. En la primera, ¿qué recibiremos? Pues en principio una función anónima con la respuesta que nos devuelva de ese refresco de token que ahora lo gestionaremos. En la segunda, ¿qué vamos a recibir? Bueno, pues un error en función de lo que suceda, ¿vale? Pues oye, que el token de refresco también está caducado. Bueno, pues ahí ya no tenemos más posibilidades, ahí ya habría que hacer logout y se acabó lo que se daba. En este caso de aquí arriba, bueno, pues si nosotros aquí recibimos la respuesta del bug, lo que podemos hacer es recoger ese token, ¿vale? Esto viene en access token, es una propiedad que viene del bug, es decir, esto depende de cada bug, depende de cada configuración que tengamos, del diseño que tengamos hecho de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que puedo hacer es aquí directamente guardar el nuevo token, ¿vale? Voy a ir a local storage, vamos a hacer un set item y dentro de este set item, dentro de la clave token, lo que guardamos es res.access token. Y repito que esta clave que yo estoy poniendo aquí es porque en mi bug, cuando hacemos el refresh, me está devolviendo la clave access token, no porque yo me lo estoy inventando, es decir, en mi bug me devuelve esta clave y por lo tanto actúo en consecuencia. Si vuestro bug os lo devuelve de otra manera, ahí tendréis que actuar de otra manera totalmente diferente, pero eso es importante. Voy a construir de nuevo la petición, es decir, voy a construir aquí una nueva petición, new rec. En esta nueva petición voy a hacer exactamente lo mismo de antes, clono la petición original y le vamos a poner pues las cabeceras. Clonamos, llamamos a set headers, se me cuela más código de lo habitual y en el authorization, la cabecera que queremos colocar, pues ponemos este rec.accessToken. Lo que estoy haciendo es simplemente volver a generar otra petición en función de este token que ya me ha devuelto y que yo entiendo que me ha devuelto por estar en esta zona y por haberlo refrescado con el bug. Repito, si la acción no está hecha en el bug, es decir, si en el bug no tengo la posibilidad de tener una URL como esta que me refresque el token y me devuelve ese access token, yo no puedo hacerlo, ¿vale? Esto tiene que ir por delante. Entonces en el interceptor obtengo la nueva request y a partir de aquí, pues en principio si todo va correctos y todos coherentes y todo tal, ya podemos devolver el next con la nueva request. Lo único que estamos haciendo es volvemos a lanzar la petición para que nos refresque el token. Dentro de esta petición gestionamos la vertiente positiva, es decir, que todo vaya correcto, recuperamos ese token, lo almacenamos para que eso quede guardado en local storage y volvemos a construir la petición para que nos la vuelva a mandar, esa petición para recuperar los empleados. Es decir, antes de que suceda todo, lo que hemos hecho ha sido parar, hacer un refresco y luego volver a lanzar la petición contra los empleados. En el error podemos hacer mil cosas. Por ejemplo, vamos a capturar el error, en este caso le voy a poner otro nombre para que no choque con el de arriba, refresh error, por ejemplo, y esto lo que vamos a hacer es crear un error, final error, por ejemplo, y lo vamos a crear error clásico de JavaScript, ¿vale? Este refresh error, y lo vamos a lanzar con esta función que es throw error, que es la que nos va a permitir, pues en este caso, escalar el error si es que quisiéramos luego trabajar con él. Throw error, esta de aquí, de RxJS, nos permite pasarle una función en la que le pasaremos este final error, nada más. Es simplemente para que luego podamos hacer, pues yo que sé, la gestión del error un poquito más arriba, etcétera, etcétera. Incluso si falla, una de las cosas que podríamos hacer sería de local storage hacer un remove item tanto del token como del refresh token para dejarlo todo limpio y que se vuelva a hacer un login de cero, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la idea, yo aquí arriba lo que hago es la gestión de la autenticación normal y corriente. ¿Que está el token? Bueno, pues lo lanzamos, recuperamos ese token, lanzamos una petición con el token dentro de la cabecera que nos han pedido y esperamos la respuesta. Si en esa respuesta recuperamos algún tipo de error, ahí estamos gestionando el error. Si no, da igual porque nos lo va a gestionar bien. Si recuperamos algún tipo de error, lo que hacemos es intentar con el refresh token, pasándoselo a la petición, intentar con ese refresh token, con el método que hemos hecho antes, recuperar un token nuevo. En el caso de que lo recuperemos, volvemos a intentar lanzar la petición y si nos da algún tipo de error, pues ya damos por hecho que ni el token de refresco son correctos y por lo tanto pues devolvemos error, deslogamos y hacemos todas las gestiones que tengamos que hacer de cara a que el usuario pues se entere y le damos ese feedback para decirle, oye mira, esto se ha terminado, tienes que volver a hacer login. Vamos a comprobarlo sobre nuestra página y vemos el funcionamiento. En un principio vemos como si acabamos de hacer un login nuevo, pues en este caso nos devuelve todos los empleados, perfecto, esperamos a ver qué pasa cuando pase ese minuto y realmente falle todo lo que es la estructura del token y ese token caduque. Vemos como el token ha caducado porque aquí nos está devolviendo algún tipo de error cuando nos ha dado el forbidden, es decir, no nos ha dejado entrar el bug porque le hemos pasado un token diferente, pero no ha pasado absolutamente nada porque hemos refrescado ese token y por tanto hemos vuelto a recuperar todo el array de empleados y no ha habido ningún tipo de problema. Claro, esto
esto para el usuario es transparente, es decir, nosotros esto lo hacemos por debajo con el token, refrescamos, etcétera, etcétera, el usuario no se entera y sigue recuperando sus recursos, sigue recuperando los datos que necesitaba en cada caso. Por lo tanto, creo que es una acción totalmente responsable de cara al usuario para que no tenga que estar haciendo login constantemente y de cara al back para que podamos controlar pues quién entra, quién accede, para poder tener ese refresco de usuarios y de logins que nos venga muy bien pues para la generación de estadísticas o para lo que sea de cara a mantener nuestros fronts y nuestros backs alineados. Así que nada, es un simple interceptor que luego por supuesto os dejaremos en el repositorio para que lo podáis comparar o para que lo podáis utilizar y construir dentro de vuestros proyectos, porque además es como muy estándar. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que bueno, que le podáis sacar partido en vuestros proyectos de Angular y sobre todo ya interactuando con las nuevas versiones de Angular y con lo que nos ofrecen. Y como siempre, pues si nos queréis dejar los comentarios abajo, encantadísimos de responderlos. Como siempre también, dejarle un like y compartir pues nos ayuda muchísimo a seguir haciendo que el canal crezca. Y nada, yo me despido hasta el próximo vídeo, nos vemos programando como siempre. Hasta luego.